Vamos rápidamente, hermanos, al mensaje en esta tarde. Vamos, hermanos, a nuestras Biblias. Yo quiero que vayamos allá y veamos allá en Primera de Pedro. Vamos a estar viendo en esta hora Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 al 19. Primera carta del apóstol Pedro. Muy bien, hermanos, vamos a ver por favor ahí, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, dice el versículo 15, vamos, síganme con su vista, dice la palabra de Dios, versículo 15 al 19. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos, hermano, yo quiero ver en esta tarde rápidamente, no va a ser largo el mensaje, pero rápidamente yo quisiera hablar acerca de por qué el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué el juicio comienza por la casa de Dios? Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, Señor, a ver lo que tu palabra nos dice, Señor, nos enseña. Señor, ruego la dirección de tu Santo Espíritu. Te pido que tú nos dirijas, nos ayudes a discernir, a entender, Padre, tu palabra. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Ayúdanos a crecer cada vez más, Dios mío, y dar paso hacia adelante. Dios, ruego, Dios, que tú bendigas cada hermano que hoy se dio cita, Dios, en este lugar para participar de este memorial. Danos de tu gracia, Señor, y obra. Dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Interesante. Esto me he preguntado una y otra vez. Lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Tal vez lo hemos comentado alguna vez, este pasaje de lo cual Dios nos habla aquí. Y realmente, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿y por qué el apóstol Pedro, verdad, dijo esto, ¿verdad? Claramente inspirado por el Espíritu Santo? Es muy importante porque cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo que el apóstol Pedro, ¿verdad? En el contexto, él está hablando acerca de las pruebas, ¿verdad? Que vienen en la vida de los creyentes. Habla, ¿verdad? Todo el contexto también habla acerca de que los tiempos se están acercando, ¿verdad? Hablando de la venida del Señor. Y en esta carta, ¿verdad? Él dice en unos versículos atrás, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, cuando él menciona, hermanos, todo esto en el contexto, está hablando, ¿verdad?, acerca también del juicio de Dios. Del juicio de Dios, que cada persona, ¿verdad?, va a tener. Personas que no conocen al Señor, personas que se burlan, personas que se mofan, personas que no creen, personas que no se arrepienten, el juicio de Dios. Y habla, ¿verdad?, acerca de los creyentes, acerca de lo que tienen que hacer los creyentes en estos tiempos. Son tiempos, hermanos, que nosotros estamos viviendo, aunque el apóstol Pedro, él estaba con mucha seguridad de que el Señor iba a venir pronto. Y él hablaba de esa venida del Señor. Pero no solamente hablaba de eso, sino que hablaba también de la vida cristiana y de las pruebas que iban a venir a sus vidas. Y que esas pruebas iban a
hacer que cristianos, que personas inconversas creyeran en el Señor, y otra iba a ser también este resultado de la prueba o esa reacción a las pruebas iba a ser, ¿verdad?, de que personas tal vez por causa de esa fe de esos cristianos, estas personas también que no creyeron fueran condenados. Porque realmente, hermanos, el cristiano está puesto en este mundo para que crean los que no conocen al Señor o para que se condenen los que se mofan de lo que los cristianos mismos predican y hablan. Porque, hermano, cuando nosotros vamos, Cristo dijo, a evangelizar y la persona te rechaza, no te rechaza a ti, rechaza al Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios nos menciona aquí, hermanos, vamos a ver, ¿verdad? Porque también el apóstol Pedro nos habla en la segunda carta, nos está hablando algo similar de la venida del Señor y lo que va a suceder después de eso. Pero yo quiero que nos enfoquemos a esto, lo que dice la palabra de Dios aquí, dice la Biblia, dice, porque es tiempo de que el juicio, dice, comience por la casa de Dios. Y viendo, ¿verdad, hermanos? Si nosotros nos ponemos a ver acerca de cada vez que Dios trajo un juicio a la tierra, siempre la fe de los creyentes siempre fue probada. Cada vez antes de que viniera, ¿verdad?, la destrucción al mundo, o suponemos al ejemplo de Sodoma y de Gomorra, siempre la fe de los creyentes fue probada. Ahora, vemos en primer lugar cuando Dios trajo juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Dios probó la fe de Abraham, porque se le informó a Abraham. Abraham caminaba con Dios, Abraham estaba en comunión con Dios y él entendió que el juicio iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. De hecho, él conocía estas ciudades, ¿verdad?, por la fama que tenían estas ciudades. Viendo ahí, ¿verdad?, que también Abraham había ayudado, ¿verdad?, a estas ciudades, ¿verdad?, cuando su sobrino Lot fue también llevado cautivo y todo eso. Y él sabía de la fama de estas ciudades, que eran ciudades muy pecadoras, ciudades que estaban metidas, ¿verdad?, en la depravación. Entonces él sabía y se le informó a él lo que iba a suceder con estas ciudades. Entonces la fe de Abraham fue probada. Abraham, hermanos, caminando con Dios, él se le informó lo que iba a pasar y él comenzó a interceder por estas ciudades. Sabiendo que vivía ahí su sobrino, ¿verdad? Y él pensaba, si está mi sobrino ahí, que él ha creído, que él hemos compartido la fe, pero él está en la ciudad, posiblemente él ha influenciado a otros en esas ciudades para que ellos crean en el Señor. Y él comenzó a decir, ¿verdad?, que él comenzó a hablar con el Señor, que si había ahí, ¿verdad?, 50 justos, se había 40, se había 30, y así fue hasta que llegó hasta si había 10. Y el Señor le dijo, si hay 10 justos, yo no destruiré esa ciudad por amor a esos 10. Pero ¿cuál fue, verdad, la sorpresa? De que no habían 10 justos en ese lugar. Ahora, querido hermano, vemos el ejemplo de Lot. A Lot se le informó de que iba a ser destruida esa ciudad. Lot fue, ¿verdad, hermanos? Yo no sé cuál fue la vida de Lot en esa ciudad, pero claramente viviendo en esa ciudad no era fácil, yo me imagino, vivir. Si creía en el Señor, Lot, ¿verdad? Como él estaba, tal vez como nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que él era siempre, él sufría, ¿verdad?, todo lo que veía todos los días ahí, pero él vivía en esa ciudad. Claramente que los hijos, la familia fue influenciada por las costumbres, ¿verdad?, de esa ciudad tan perversa. Entonces vemos a Lot, se le dice que va a ser destruida la ciudad, y Lot tiene que creer a estos varones, a estos dos ángeles que vinieron. Y él le dice, vaya rápidamente y trae a tus yernos, ¿verdad? Trae tus yernos porque va a ser destruida esta ciudad. Y Lot se va corriendo y le dice a ellos, van a ser destruidos. Y él dice, ellos, ¿verdad?, estos que iban a ser sus yernos, dice que pensaron como que Lot se estaba burlando. ¿Por qué? Porque claramente, ¿verdad?, que la perversidad que se vivía en ese lugar para ellos era normal.
y que si Dios iba a destruir esta ciudad por la maldad, para ellos es normal que cómo vivían en ese lugar. Y estos varones, ¿verdad? En lugar de creer, de arrepentirse, se quedaron ahí. Y yo me imagino que echaron a Lot. Ahora déjame decirle, hermano, qué triste, ¿verdad? La realidad de esas ciudades. Que no hubo 10, así que Dios tuvo que barrer y destruir con fuego esas ciudades. Pero la fe de Abraham fue probada. Lot en el momento, ¿verdad? Por misericordia de Dios, yo creo, hermanos, Dios fue y los sacó porque no podían salir. ¡Qué impresionante! Los tuvo que agarrar de la mano y ¡vámonos! Para que salieran, porque posiblemente ya la familia está acostumbrada a ese lugar, a ese ambiente, y bueno, después se ve, ¿no?, el resultado de las hijas que habían aprendido las costumbres de esos lugares, de meterse con el mismo padre, ¿verdad? Y ahí vemos, hermanos, la triste realidad, ¿verdad?, lo que se vivía en esas ciudades perversas. Vemos a la mujer, que la mujer les dijo el ángel, corran y no miren, ni siquiera miren para atrás, no se vuelvan, sigan, libren su vida, corran por su vida. La mujer de Lot, sabiendo la advertencia de los ángeles, se vuelve atrás y se convierte en una estatua de sal. Un desastre completo, la familia, ¿verdad? Ahí vemos que después, yo me imagino que eso quedó marcado en la vida de Lot. Después de todo lo que pasó y tal vez decisiones que él tomó que no eran las correctas, pero yo creo que después quedó marcada la vida de Lot por todo eso. Pero vemos, hermanos, que fue probado, ¿verdad? Lot fue probado a Abraham antes de la destrucción. Vemos el ejemplo, hermanos, de Noé antes que viniera el diluvio. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios, hermano, trajo una prueba a la vida de Noé. Si realmente, hermanos, para librar Dios del juicio que venía, él tenía que creer en el Señor y en su palabra. Y tal vez tenía que lidiar con toda la burla, tal vez, de ese momento de la gente impía que no quería saber nada de Dios. Tal vez tenía que lidiar, ¿verdad?, con todos aquellos que se burlaban o le criticaban o hermanos lo angustiaban, ¿verdad? Porque nadie más. Ahora, la paciencia de Noé, de no ver a nadie convertirse. Año tras año y tras año y tras año y tras año, él hablando a la gente. Yo me imagino, hermanos, porque dice la Biblia el pregonero de justicia, ¿verdad? Lo menciona la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, vemos cómo claramente que Noé fue probado, pero no solo Noé, sino también su familia. Porque yo creo, hermanos, que algún momento los hijos preguntaron a Noé si es verdad lo que Dios te ha dicho. Yo no sé, hermanos, pero los hijos también fueron probados. Ahora, antes de venir el juicio y antes de que viniera este juicio, hermanos, los justos fueron probados. Ahora aquí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, que Dios trae un juicio sobre la tierra y de eso estamos seguros, porque Dios lo dijo. Dios trae un juicio muy duro sobre la tierra. Y antes que venga ese juicio, dice la palabra de Dios que va a haber principios de dolores sobre la tierra. ¿Por qué el juicio comienza por la casa de Dios? La palabra de Dios nos dice aquí, hermanos, leyendo lo que dice la palabra de Dios acá, nos dice porque es tiempo de que el juicio, dice, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, mira lo que dice ahí, hay dos cosas por qué el juicio comienza primero por la casa de Dios. Aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, y si primero comienza, dice, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay muchos que han escuchado el Evangelio. Hay muchos que han tal vez creído al Evangelio. Pero hay muchos que están divagando todavía entre dos pensamientos.
no se han afirmado. Hay muchos que todavía están, ¿verdad?, entre un pie acá y otro pie acá. No se han decidido. Y cuando comienza el juicio y comienza por la casa de Dios, hermanos, la palabra misma de Dios nos menciona que Dios va a probar a su iglesia para que los que, hermanos, no estén, ¿verdad?, definidos, se definan. Porque cuando Dios viene, cuando el Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y viene por su iglesia, Él va a purificar a su iglesia. Amén. Y Él va, hermanos, como dice la palabra de nuestro Dios aquí, ¿verdad? Si dice, ¿qué va a ser de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque, hermanos, cuando antes que venga el Señor, Él va a probar a los que son suyos, y los que son suyos van a ser, ¿verdad, hermanos?, afirmados cada vez más en la fe. Los que no son del Señor se van a apartar del Señor. Mira, déjeme decirle, hermanos, algo que escuchamos en la mañana. Una de las cosas que el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? ¿También ustedes se quieren ir como ellos? Y sale Pedro, y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y qué impresionante es, hermanos, porque el justo, el creyente, hermanos, ¿verdad? Yo sé que hay una batalla grande en la vida cristiana y batallamos con nuestro yo y batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, pero déjeme decirle que el cristiano, cuando viene el juicio, sabe que viene el juicio de Dios, hermanos, y cuando vienen las pruebas, es cuando más se afirma su corazón. Es cuando más se afirma su vida, es cuando más se fortalece su fe. Y eso es lo que Dios quiere de cada cristiano, de cada hijo de Dios, que podamos crecer cada vez más, afirmarnos cada vez más, porque cuando Cristo viene por su iglesia. Y ahí es donde se va, hermanos, ¿verdad? Donde van a filtrar, porque como la misma palabra de Dios nos revela, ¿verdad?, que Dios va a recoger a todos los que son suyos. Amén. Va a recoger a todos los que son suyos de todas las naciones. Y déjame decir una cosa, hoy en día está siendo probada la iglesia en todo el mundo. Amén. Se escuchan noticias, ¿verdad?, de iglesias. Hay iglesias, mira, déjame decir, hermano, y esto es lo más triste porque el diablo quiere ganar ventaja de todo esto. Hay iglesias que han cerrado. ¿Sabías eso? Hay iglesias que han cerrado, que no han vuelto a abrir. Ahora, hay muchas personas que estaban congregándose y muchas personas de las que estaban congregándose ya no se congregan. Porque, querido hermano, la palabra de Dios nos dice que el juicio viene, dice, por la casa de Dios, dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquellos que todavía están indecisos. Los que han creído de verdad se van a afirmar. Y eso es lo que Dios espera. Amén. Los que están ahí todavía, ¿verdad?, con dudas, o si se entregan o no se entregan, dice, tienen que afirmarse. Aquí, ¿qué va a ser el resultado de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque en realidad, hermano, el creer en el Señor es importante también obedecerlo. Amén, al Señor. Crecer en obediencia, crecer en fe. Y dice la palabra de Dios, bueno, es juicio, comienza probando a la iglesia para que, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, pueda hacer una iglesia santa, ¿verdad?, para ese día, para que se afirmen los que están débiles en la fe, para que se afirmen aquellos que están débiles en la fe. Como mencioné, ¿verdad?, hay los que se van a fortalecer más y van a salir valientes en estos tiempos. Valientes que van a estar agarrados del Señor. Hay muchos que se van a enfriar. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
A muchos, como mencioné, se van a alejar. Pero otra cosa, querido hermano, primero, ¿verdad? La iglesia, viene la prueba, dice el juicio comienza por la casa de Dios. Pero segundo lugar, ahí mismo leyendo lo que dice la palabra del Señor, dice ahí, y si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el juicio viene en un momento así, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? En el infierno. Pero mira, déjame decirte algo, hermanos, que Dios, ¿verdad? Dios aparte, Él es tan misericordioso. Él es tan paciente. Que Él trae el juicio por la casa de Dios para que los cristianos se afirmen y esa luz alumbre a los que no conocen al Señor. Para que puedan ver la fe de los cristianos y aquellos que no conocen al Señor puedan ver y a través de esa forma de ver a los creyentes su fe, su seguridad, su confianza, ellos se acerquen al Señor. Y dice aquí que si primero comienza por el impío, dice el pecador, entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Se van a condenar inmediatamente, pero Dios en su misericordia, hermanos, Él dice en su palabra aquí, hermanos, dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro sigue hablando en el capítulo 3 de segunda de Pedro, mira lo que dice ahí, el capítulo 2, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Dice ahí, dice, el Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el apóstol Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? Su venida. Ahora está hablando ahí también, pero del juicio que Dios trae, porque cuando sea el juicio de Dios sobre la tierra, va a ser un tiempo que jamás ha habido y jamás lo va a volver a ver, porque va a ser tiempo muy duro sobre la tierra. Un juicio tan espantoso, como dice Apocalipsis, que los hombres van a querer morir. Y no van a poder morir. Van a tener que pasar por ese juicio de Dios. Qué impresionante va a ser ese tiempo. Pero dice aquí el Señor no retarda su promesa. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y es aquí, hermanos, la paciencia de Dios. También nos dice en el versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, Entonces, hermanos, por esa causa, hermanos, Dios permite que en los tiempos primeros de dolores sobre la tierra, el justo pueda pasar también por eso. Y déjame decir, hermanos, que esto, como digo, que ha conmovido al mundo, todo esto que está pasando. Hay mucha gente, ¿verdad?, que está, hermanos, tan angustiada. Pero es aquí donde la iglesia vislumbra para que los que no conocen al Señor vengan al Señor. Los pecadores tengan más tiempo para arrepentirse. Porque cuando ya viene el fin y muchos van a perecer en ese tiempo, va a ser difícil. Todos aquellos que se sellen, ¿verdad?, con el sello de la bestia, van a estar condenados, porque la misma Biblia lo dice. Ahora, va a ser tiempos muy duros en esos momentos, hermano. Entonces, pero, ¿por qué Dios retarda su promesa de que Él no viene todavía? Nosotros decimos, Señor, ven. Señor, llévanos contigo. Amén. Y eso debe ser algo que sale de nuestro corazón y algo que deseamos los cristianos. Pero el Señor está pensando en su corazón acerca de los impíos, aquellos que todavía
se pueden arrepentir. Nosotros tal vez tenemos familiares, ¿verdad?, que todavía no han creído en el Señor. Y cuando vemos que el corazón de Dios es que Él tiene paciencia, como tuvo tanta paciencia en los tiempos de Noé. Construir un arca durante tantos años por amor a la creación, para que se volvieran a Dios. Alguno más, pero no hubo solución. Ya el hombre estaba perdido en su pecado. El hombre no quiso saber más nada de Dios. Y hoy en día, hermano, da tristeza cuando vamos nosotros a hablar de Cristo. Hay mucha gente que está perdida en su pecado. No quieren saber de Dios. Y nosotros nos ponemos a pensar. El día de ayer, ¿verdad? El día de ayer, ¿verdad?, que estuvimos. Sí fue acá. No me recuerdo porque fue entre el martes. Hablé con un hombre hablándole acerca del juicio de Dios. Que Dios trae un juicio sobre la tierra. Y que nosotros tenemos que estar, y Dios es muy paciente y Él quiere que nos arrepintamos. Por eso Él no ha venido. Porque cuando viene ese juicio va a ser algo muy duro. Y no es algo que nosotros queremos asustar a la gente. Le estamos advirtiendo de lo que viene. Y es impresionante, hermanos, ¿verdad? Porque realmente el juicio de Dios viene. Y si el Señor aparece esta noche, comienza, ¿verdad? Comienza el engaño del enemigo, porque va a ser cuando se va a manifestar el enemigo, el anticristo, el diablo va a tomar posesión y autoridad, va a ser oscuridad en este mundo, ¿verdad, hermanos? Y va a tener el enemigo esos 7 años de dominio. Va a haber, hermanos, que va a haber manifestación demoníaca visible en el mundo. Hoy no es visible, los espíritus existen y todo eso, pero los demonios se van a ver, los van a poder ver los mismos demonios en la tierra. Va a ser algo espantoso. Entonces, querido hermano, cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos menciona, que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por esa causa Dios permite que la iglesia también todavía pase por esas pruebas. Yo no sé cuánto Dios va a permitir que la iglesia pase. Pero lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, que la paciencia de Dios es para salvación. Amén. Y luego, después que Dios lleve a la iglesia, comienza el reinado del anticristo. Lo que lo sostiene hoy en día es la iglesia. La iglesia ora, la iglesia clama, la iglesia se agarra de Dios, la iglesia ora por los perdidos, la iglesia predica a los perdidos, y Dios, hermano, tiene su mano sobre su pueblo. Pero la palabra de Dios nos menciona, hermanos, que eso va a ser tiempos muy difíciles. Por eso la Biblia nos sigue diciendo ahí, el apóstol Pedro nos dice en el texto que estamos leyendo, dice si el justo con dificultad se salva, porque realmente la salvación nuestra no depende de nosotros, es una salvación que viene de Dios, ¿verdad? Por haber creído en el Señor. Dice ahí, y luego dice ahí, hermanos, en dónde aparecerá el impío y el pecador, no va a haber más esperanza para ellos, pero por eso Dios tiene paciencia. Pero vea lo que dice ahora, ¿qué dice Dios acerca de los creyentes? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pedro está diciendo, no padezcas por hacer lo malo. Si tú padeces por hacer lo bueno, dice, si tú padeces de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos? Encomendemos, dice, nuestras almas al fiel Creador. Porque, hermano, Dios no permitirá que nada le pase a sus hijos, hermanos, porque realmente el diablo no puede hacer algo a sus hijos si Dios no lo permite. Y nada le va a pasar a un hijo de Dios que no esté en la voluntad de Dios. Por esa causa, querido hermano, dice aquí que debemos nosotros encomendar nuestras almas en estos tiempos. En estos tiempos tenemos nosotros que encomendar nuestras almas a aquel único que la puede sostener. Amén. A nuestro Señor. Y cada día decir, Señor, aquí está mi vida, te pertenece. Pero otra cosa que nos dice ahí, dice, hagan el bien. O sea que en tiempos difíciles, en tiempos de prueba,
En tiempo de dificultades, no debemos de dejar de hacer el bien. El Señor dice, porque el que dice sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. O sea, que no nos dice aquí que cuando estén los tiempos bien, hagamos el bien, sino que cuando aún hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando están estos tiempos, ¿verdad? Principios de dolores sobre la tierra, nosotros sigamos haciendo el bien. Hermanos, y cada uno como cristianos sabemos qué es el bien. Amén. O debemos saber qué es el bien. El congregarnos mientras se nos permita es hacer el bien. El predicar el evangelio es hacer el bien. El vivir una vida piadosa, una vida temerosa de Dios, eso es hacer el bien. Hermanos, el seguir al Señor, el no dejar al Señor es hacer el bien, porque eso es lo mejor que un cristiano puede hacer, agarrarse fuertemente de Dios, encomendar sus almas en este tiempo, porque en sus manos va a estar seguro siempre en nuestra vida. Y me quedó eso en la mañana, hermano. La verdad que alejarnos de Dios es una destrucción para nosotros mismos, ¿verdad? Una destrucción, alejarnos de Dios. Es muy triste, ¿verdad? Cuando las personas se alejan de Dios. Y en estos tiempos va a suceder mucho. Los que están ahí tambaleando, algunos se van a afirmar, pero otros se van a apartar. Y no queremos eso. Deseamos de todo corazón que todos sigan fortaleciendo sus corazones, su fe en el Señor. Vamos a ver más cosas. Tal vez Dios nos va a permitir ver más cosas que van a venir antes de la venida del Señor y antes de la manifestación del Anticristo. Pero Dios nos dice, encomienda tu alma a Él. ¿Y qué más? Sigue haciendo el bien. Sigue haciendo el bien. No dejemos de hacer el bien hasta el momento en que, que el Señor venga, amén, y suene la trompeta y vayamos con Él. O ¿verdad? Hasta el momento en que, siempre, ¿verdad? Aunque estemos en dificultad, aunque estemos presionados por este mundo, vamos a seguir haciendo el bien y debemos seguir haciendo el bien. Si un día nos prohíben completamente que no debemos congregarnos, ahí buscaremos otra forma. Pero mientras, hay que seguir haciéndolo porque, ¿verdad? Estamos encomendados en nuestras almas en Él. Amén. En Él y seguir haciendo lo que a el Señor le agrada. Padre, por favor, ayúdanos. Señor mío, cada generación, cada justo en cada generación, sabemos que tuvieron pruebas, sabemos que tuvieron dificultades. Y el apóstol Pedro nos habla de que esas pruebas eran en todo el mundo. En su tiempo de él había pruebas en todos los lugares que se conocía, en los cristianos. Porque sabemos que tú permites esas pruebas para afirmarnos. Permites pruebas para que nosotros estemos cada vez más fuertes en la fe. Pero segundo, para que los inconversos vean algo diferente en nosotros, que tenemos una esperanza viva, que tal vez una esperanza que no vemos, pero que creemos de todo corazón, y que sabemos que un día estaremos en nuestro hogar, que un día estaremos, Señor, en ese lugar que tú tienes reservado para nosotros, y que este mundo es algo pasajero, y que este mundo no viviremos para siempre, y nos preparamos para el lugar donde viviremos eternamente. Favor, ayúdanos, querido Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Deseamos que cada hermano se afirme cada vez más, que aquellos que están ahí dudando se afirmen sus corazones, que aquellos que están, Señor, enfriándose, tú puedas traer convicción y se puedan afirmar en tus caminos. Dios mío, dejamos en tus manos, tú sabes, Dios, tú conoces cada corazón. Ruego grandemente por cada uno, aquellos que tienen tiempo, que tal vez no han venido a la iglesia. Señor, obra, Padre mío, tú conoces cada uno de los que te pertenecen, de aquellos que han tomado decisión por ti, pero que de alguna forma están batallando, están luchando, que tú los traigas de vuelta. Amén. Favor te pedimos, ten misericordia. Ayúdanos nosotros
por tu gracia, por tu misericordia, a seguir fiel, a mantenernos firmes, a seguir creyendo, a seguir haciendo el bien, a pesar de que parezca que estamos haciendo todo lo contrario. Dios, ayúdanos, por favor. Dejamos en tus manos, Dios, tu palabra y sigue bendiciendo lo que sigue. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.